Muy buenas noches. En primer lugar quiero agradecerte por bendecir mi vida al prestarme tu tiempo y tu atención para que esta noche conversemos acerca de un tema muy interesante. Y al mismo tiempo quiero felicitarte si es que tú has venido siguiendo estas lecciones del discipulado. Y míranos, ya estamos en la penúltima lección. Y yo estoy seguro que Dios ha venido hablando contigo a lo largo de toda esta serie de temas que se han tratado. Y esta noche quiero invitarte a que tratemos el tema El mundo inconverso. Antes de iniciar, permíteme orar por tu vida, por favor. Padre, gracias te doy por esta persona que está escuchando este audio. Te agradezco por su vida. Te agradezco por esta disposición que tiene de conocerte más. Te ruego que tú la bendigas. Te ruego que tu Espíritu Santo hable directamente con esta persona para satisfacer la necesidad de conocerte cada vez más. Guíanos en este estudio, que todo lo que se hable, Señor, en este tiempo sea para edificación de nuestras vidas. Gracias. Nos encomendamos a ti. Amén. El mundo inconverso, un tema fascinante, como todos los anteriores, y es maravilloso que esta noche, estoy seguro, como lo dijimos en la oración, que el Espíritu nos va a hablar de forma directa. Antes de abordar lo que es el mundo inconverso, como la lección que tenemos en nuestros cuadernillos de discipulado, creo que necesitamos entender que la Biblia va a mencionar la palabra mundo por lo menos con 3 significados diferentes. El primero es cuando mundo se refiere al planeta Tierra. ¿Y cómo puedo comprobarte esto? Si nos vamos a Salmos 89, versículo 11, ahí encontramos lo siguiente. Dice, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Es el ser humano refiriéndose a Dios y utilizando en este contexto la palabra mundo, refiriéndonos al planeta Tierra. La segunda acepción que la Biblia maneja con la palabra mundo se refiere a la cultura de pecado que en este momento prima en toda la sociedad humana. En 1 Juan capítulo 2 versículo 15, la Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, es una acepción diferente a la anterior que vimos. En este caso se refiere a toda esa estructura que va en contra de Dios y que la vamos a desarrollar igual que todas las otras dos más adelante. Pero me gustaría que nos quedemos con que hasta el momento estamos viendo 2 acepciones diferentes de la palabra mundo que se encuentran en la Biblia. La tercera acepción es cuando mundo en la Biblia se refiere a la humanidad. Y hay un versículo muy conocido que está en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada vez que leamos la Biblia y encontremos la palabra mundo, será bueno entender a qué se está refiriendo, si al planeta Tierra, a la cultura de pecado o a la humanidad como tal. Esta noche me gustaría que lo que hablemos esté enmarcado en 2 versículos que quiero leerte a continuación, para que entendamos que estas 3 acepciones nos llevan a entender que sea que veamos el mundo como un planeta, como las estructuras de pecado que se oponen a Dios, o como la raza humana, entendamos que estas 3 perspectivas de mundo son permitidas por Dios y están en su plan. Estos 2 versículos, el primero se encuentra en Romanos 8:28.
Y dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. El mundo como planeta, el mundo como estructura de pecado, como cultura de pecado, y el mundo como humanidad está dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Ahí dice claramente: para el bien de los que lo aman. Jeremías 29:11 es Dios hablándonos y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, con esto en mente, con esto de que es el plan que Dios tiene para nosotros, vamos a ver algunas características de cada acepción de la palabra mundo en la Biblia. Vamos con la primera: el mundo como planeta. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, presta atención a esa palabra, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué podemos extraer de este versículo? El mundo como planeta está dentro del plan de Dios para el bienestar del ser humano, obviamente entendiéndolo como el medio ambiente, el cual Dios creó para que el ser humano viva. Y no solo para que viva en este planeta, en este mundo, sino para que señoree, para que gobierne este mundo. En otras palabras, para que administre este mundo. Entonces, démonos cuenta que este deseo del ser humano de proteger el medio ambiente no necesariamente es algo que se le ocurrió al ser humano, sino es un diseño de Dios. Él creó el planeta, Él puso al ser humano en ese planeta para que lo gobernase conforme a su dirección y lo preserve bajo cuidado. Lamentablemente, el vivir lejos de Dios nos imposibilita de llevar adelante esta tarea. Es por eso que nuestro planeta ha sido primero maldecido a causa del error, del pecado del ser humano, el cual se describe allá en Génesis también. Y hasta el día de hoy podemos ver que el ser humano es la especie que contamina más el medio ambiente, que lo destruye y que no ha aprendido a administrarlo, porque lejos de Dios esta tarea es imposible de hacer. Sin embargo, veamos, mundo como planeta, el lugar que Dios creó para el bienestar del ser humano. Lamentablemente el ser humano no ha sabido administrarlo de forma correcta. Pasemos ahora a hablar acerca del mundo como cultura de pecado. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces aquí vemos lo que para nosotros hoy en día y conforme va pasando el tiempo es mucho más claro. Notamos que el ser humano se pervierte cada vez más. La justicia cada vez más es injusta. Los valores están cambiando hasta llegar a ser completamente opuestos a lo que Dios estableció. El ser humano cada vez ama más lo que destruye su vida y lo que destruye la vida de los demás. Entonces fijémonos que aquí no estamos hablando ya del mundo como planeta, sino de aquella corriente espiritual que obviamente incide de manera muy negativa
sobre la vida de los seres humanos y que busca la destrucción de nuestra especie. En Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Vemos que esta cultura de pecado no solamente va contra Dios y lo aborrece a Él, y deja de tomar en cuenta a Dios para lo que hace, sino que también esta corriente va a estar en contra de aquellos que estén con Dios, de aquellos que como tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Además de estar en contra nuestra, dice que nos va a odiar. Es todo un sistema pecaminoso. Pero aquí viene algo: ¿por qué la humanidad se pone en contra de la humanidad misma? ¿Cuál es el origen para esta degradación del ser humano? Tiene que haber alguien que esté detrás, y sin duda tú y yo sabemos quién está detrás. Es el enemigo principal de Dios, Satanás. En Lucas capítulo 4, versículo 6 dice: y le dijo el diablo. En esta ocasión es Satanás que se está dirigiendo al Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba como ser humano en esta tierra. Y dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, refiriéndose a los reinos de la tierra. Y Satanás le está ofreciendo los reinos, los gobiernos de este planeta al Señor Jesús. Pero fíjate lo que dice: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Entendamos lo que dice: a mí me ha sido entregada. Es decir que en este momento Satanás tiene el permiso otorgado por Dios para administrar de esta manera tan dañina todo lo que se refiere a la sociedad actual. Lo principal es esto: Dios permite que Satanás administre la sociedad de esta manera. Y es aquí donde nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Recuerdas los versículos que leímos? Todo está en el plan de Dios. Y Dios nos dijo que yo tengo un plan perfecto para su bienestar y para darles un futuro de esperanza. Pero ¿cómo puede ser que Dios utilice a Satanás en su plan para nuestro bien? Tal vez desde nuestra perspectiva humana sería mejor que Dios quitara a Satanás para que el planeta sea el mejor lugar. Pero no olvides que Satanás actúa porque el ser humano siempre tiende a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces entendamos que el que Satanás esté administrando esta cultura de pecado en nuestro planeta tiene un propósito. Y vamos a llegar a entender, o por lo menos a tener una idea más clara de por qué sucede esto. Quiero llevarte, por favor, ahora a ver unos cuantos versículos que están en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Leeremos desde el versículo 13 al 16. Este es el Señor Jesús, una noche antes de ser crucificado, hablando con el Padre. Y dice así: ahora voy a ti, le dice Jesús al Padre, a Dios Padre. Mientras estuve con ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son la humanidad, representados por los discípulos. Dice: mientras estuve con ellos en este mundo, es decir, en este planeta, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. ¿Recuerda? Esa cultura de pecado odia a quienes siguen a Dios, a quienes son adoptados por Él. Y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo.
¿Te das cuenta? El Señor Jesús era un ser humano como tú y como yo, dentro del planeta Tierra, pero al mismo tiempo dentro de esta cultura de pecado. Pero fíjate lo que dice. Continuemos leyendo. Versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Wow, aquí hay algo interesante. El Señor Jesús, que atravesó una vida de ser humano, con todos los problemas, con todas las adversidades, la palabra dice que Él fue tentado incluso en todo, como tú y como yo, pero que Él no pecó. O sea que Él entiende perfectamente lo que es pertenecer a la humanidad. Pero fíjate lo que dice, aún Él entendiendo lo complicado que es tener una vida alejado de las fallas, alejado del pecado, Él le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Entonces, si Jesús, siendo humano, le decía al Padre, no los quites del mundo, yo creo que tiene que ver con el plan perfecto que Dios Padre tiene para la humanidad. Y es una parte de este plan que vamos a ir viendo esta noche. Entonces, relacionado a este plan, fíjate algunas características que Dios quiere que desarrollemos viviendo en medio de un mundo caído, de un mundo roto. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente, es Dios hablando con nosotros. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Te invito a analizar este versículo. Para empezar, tenemos una orden de parte de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Nuevamente, si vamos a la parte lógica, diríamos, pero Señor, si no quieres que yo imite las costumbres y conductas de este mundo, ¿para qué me pones en este mundo? Y si nos damos cuenta más adelante, ya Él nos presenta el propósito por el cual, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. O sea, Dios quiere una transformación. Recuerda que desafortunadamente gracias al error que el primer ser humano cometió, tú y yo nacemos dentro de ese error. Es por eso que si tú echas un vistazo a tu vida, verás todos los errores que cometiste, todas las decisiones malas que afectaron tu vida. Y entendamos que Dios no nos puede simplemente quitar de eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si alguien comete error, debe pagar por ese error. Y esos errores los cometimos sin tomar en cuenta a Dios. Entonces no podemos decir por qué Dios no nos saca de este mundo. Es porque nosotros tenemos que hacernos responsables por los errores cometidos. Pero fíjate cuánto nos ama Dios, que no nos abandona y no nos dice tú ya verás cómo lo arreglas, sino que Él nos quiere ayudar y Él nos dice, estás en el mundo. No puedo sacarte del mundo y no lo voy a hacer, pero lo que vamos a hacer juntos es que te voy a ayudar a que te transformes en una persona nueva. Ahí, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, junto conmigo, nos dice Dios, vamos a transformarte en una persona nueva. ¿Cómo? Primeramente, cambiándote la manera de pensar. Es decir, en medio de este mundo de pecado, tú y yo tenemos el chance de poder pensar diferente, de tener la mente de Cristo, de poder pensar desde la perspectiva de Dios. Imagínate tamaña bendición sin que tú y yo hayamos hecho absolutamente nada para merecernos esto. Y no termina ahí, continuamos leyendo, dice,
entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. O sea, cuando vayamos en esta transformación y en este cambio de manera de pensar, vamos a ir entendiendo el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¡Wow! Esto es algo asombroso. No solamente seremos transformados, sino que tendremos el plan completo y esto nos va a llenar de esperanza. No nos vamos a desanimar enfrentando cualquier situación difícil. Entonces, ¿cómo es este plan? ¿Cómo es esta voluntad de Dios para nosotros? Dice, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vayamos viendo, el hecho de que vivamos en medio de un mundo caído tiene un propósito, y un propósito maravilloso de transformarnos en personas nuevas. En Juan capítulo 16, versículo 33, en las palabras de Jesús, el ser humano que estuvo en este planeta y que atravesó todas las circunstancias difíciles que un ser humano atraviesa, Él dice lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y escucha lo que Él dice por experiencia propia. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. O sea, Él experimentó lo que es pertenecer a la raza humana. Y con conocimiento de causa Él dice, en este mundo van a sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de Dios y en contra de los que Dios adopta como hijos. Sin embargo, aún Él atravesando estas pruebas y tristeza nos dice, pero anímense, no desmayen, no se rindan, no desistan, porque yo he vencido al mundo. Y ojo, Él nos está hablando desde la perspectiva humana. ¿Cuánta esperanza nos da esto? ¿Cuánta esperanza te da el saber que aquel, siendo ser humano, venció a este mundo, a esta cultura de pecado, a este mundo roto? ¿Cómo no vamos a tener esperanza de que nosotros también podemos vencer? Y no por nuestras buenas intenciones, sino que tú sabes que la palabra dice que Dios pone su espíritu en todos aquellos a quienes adopta. Si tú fuiste adoptado, entonces el Espíritu de Dios mismo, ese mismo Espíritu que actuó en Jesús cuando Él fue ser humano, está en ti. Y si Cristo pudo vencer a este mundo, tú puedes vencer a este mundo, porque Dios está dentro de ti. También en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, Dios dice lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Sin quejarse de este mundo, de esta sociedad que nos persigue y quiere hacernos daño. Sin quejarse y sin discutir contra esta sociedad. O sea, nosotros no hemos sido llamados a discutir contra la sociedad, mucho menos a defender a Dios en esta sociedad. No, dice, sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Al contrario, ¿en qué debemos enfocarnos? Leamos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y escuchemos esta orden. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? De tenernos en este mundo. Primero, de que lo venzamos. O sea, Dios ha planificado que tengamos que enfrentar obstáculos en esta vida. ¿Por malo? No, en absoluto. Sino para demostrarnos que podemos ser vencedores. Y de hecho la palabra dice más que vencedores. Tu premio está ganado. Solo necesitas demostrar que eres un vencedor, que eres una vencedora. Y no solo eso, sino que Él ha planificado todo esto para que tú brilles, para que resplandezcas
en este mundo de oscuridad. Y recuerda que en una parte la Biblia dice, no se tiene una luz en medio de la oscuridad para taparlo con algo, sino que se lo pone en el lugar más alto para que su luz alcance lo más lejos posible. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Yo he planificado que atravieses todas las circunstancias complicadas porque tú tienes que brillar. La gente tiene que verte como un referente. La gente tiene que verte como ve a Cristo. Tú tienes que ser una guía, tú tienes que ser una luz, tú tienes que ser un líder, tú tienes que ser una líder que guíe a otros hacia esta conquista. Entonces, cuando hablamos del mundo como cultura de pecado, no es que Dios es tan malo y que le agrada vernos sufrir. Él tiene un plan. Y cuanto más cerca estés de Él, vas a ver cómo Él va a darte las estrategias específicas para enfrentar cada situación compleja en tu vida. Finalmente, y lo que nos compete en esta lección, el mundo inconverso. La tercera acepción de mundo en la Biblia se refiere a la humanidad. Y en relación a esto, fíjate lo que dice Lucas 21, 16 y 19. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes los matarán. ¡Wow! Tu propia familia, tu propio entorno de amigos cercanos. ¿Te imaginas que haga esto contigo? Continuamos y dice, todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando estudiamos la palabra en su integridad, podemos entender el plan que Dios tiene. Dentro de este plan se menciona que Dios en el final de los tiempos permitirá que ese sistema de pecado persiga con mayor ferocidad a los seguidores de Dios. Tanto así que la misma familia se te va a oponer, que los mismos amigos te van a abandonar, aquellos que quizás hasta prometieron estar contigo siempre. Pero esa circunstancia, ¿qué es lo que va a producir en los verdaderos hijos de Dios? Que ganen su alma. Es decir, nuevamente que sean transformados, que lleguen a ser vencedores, que lleguen a ser luz. Pero estamos hablando de personas, estamos hablando del mundo como humanidad. Ahora ves la relación. Aquel sistema de pecado tiene bajo esclavitud a todo ser humano que rechaza la adopción de Dios. Dijimos que detrás de ese sistema de pecado está Satanás como el administrador de ese sistema. Y obviamente las personas actúan en contra tuya, se oponen a ti, no porque las personas en sí sean malas, porque leímos anteriormente. Dios amó al mundo, a esa humanidad, y es por eso que envió a su Hijo para rescatarlos. Entonces no es que las personas sean malas contigo. Lo que sucede es que aquellas personas están bajo el control de Satanás y su sistema de pecado. Están en oscuridad y tú eres luz. Y la palabra dice que no hay forma que la oscuridad y la luz permanezcan en un mismo lugar como una sola. De hecho, se oponen. Donde hay luz, no hay oscuridad, y donde hay oscuridad, no hay luz. También la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es contra el poder que las tiene esclavizadas. Esto parece un poco confuso. Es más, ahí en el cuadernillo, y cuando tú estés avanzando esta lección con tu discipulador, se te van a presentar varias estrategias de cómo tú puedes manejar esa oposición de las personas a tu alrededor de la manera correcta y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Y todo esto por qué?
Vámonos a Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31. El mandamiento que según Cristo es el principal. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo primero que se establece en este versículo es tu amor al Padre. Es decir, necesitamos entrar en una comunión perfecta, en una relación de tal intimidad con Dios para poder entender su plan, para poder vencer, para poder ser luz. Es por eso que tu búsqueda de Dios no puede limitarse solo a escuchar de vez en cuando alguna prédica. Necesitas incluir a Dios en tu día. Necesitas empezar a tomar cada decisión de tu diario vivir con la guía del Espíritu Santo. Recurre a Él, pídele y dile: Señor, necesito decidir hoy bien. Guíame a tomar las decisiones correctas hoy. Y que cada día, cada instante recurras y dependas cada vez más del Padre. Eso es amarlo. Y aquí se establece ese amor como el primer mandamiento. Y no queda ahí. El Señor Jesús continúa diciendo: el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a tus hermanos, ama a las personas que creen en Dios solamente. Dice a tu prójimo. Y en varias partes de la Biblia se nos va a decir que el prójimo incluye nuestros enemigos, es decir, personas que te persiguen, personas que se oponen a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. En estos versículos hay 3 personas que yo debo aprender a amar. Primero, Dios, lo dijimos. La segunda persona generalmente pensamos que es el prójimo, pero si analizamos el versículo, la segunda persona que debemos aprender a amar es a nosotros mismos. Y la tercera persona es nuestro prójimo. Y aquí quiero compartir contigo una revelación que Dios nos ha estado dando. ¿Cómo puedo amar a Dios si no lo conozco? Como dijimos, necesitamos que Él se revele en nuestras vidas. Y lo que nosotros podemos hacer para que eso suceda es anhelar que Dios se revele a nosotros a diario. ¿Por qué? Porque cuanto más Dios se revele a ti, a tu vida, es como si estuvieras atrayendo cada vez más luz a ti y vas a poder ver quién eres para Él. Vas a tener la perspectiva de Dios de quién eres tú para Él. Vas a ver qué cosas tienes que cambiar, pero también te darás cuenta del valor que tienes delante de Dios. Y eso va a hacer que ames a Dios porque lo vas a conocer más de cerca y te vas a enamorar de Él, y también vas a poder verte cómo eres para Dios y también vas a aprender a amarte. Entonces todo esto empieza con la revelación del Padre en tu vida. Cuanto más Dios se revele a ti, más vas a poder verte como Él te ve. Y al amar a Dios y al amarte a ti, también vas a poder entender cómo Dios ve a las demás personas. Por mucho que ellas se opongan a ti, tú no las vas a ver ya desde tu perspectiva o de cuánto quieren dañarte. Por el contrario, las vas a ver como Dios las ve. Y es Él, a través de su Espíritu Santo en ti, que te va a dar las estrategias para amar a estas personas. El mundo como humanidad es nuestro objetivo. La manera como los tratemos, la manera como los valoremos, la manera como los amemos, va a determinar cuán hijo o hija de Dios soy. Si no hay amor hacia este mundo, hacia esta humanidad, entonces de nada sirve que yo diga que creo en Dios. Mi hermano, mi hermana, necesitamos alcanzar este mundo inconverso. Dios no nos va a sacar de este mundo. Primero, porque Él tiene un plan perfecto para desarrollar en ti y en mí.
pero también Él quiere alcanzar a más hijos. Él quiere transformar a cuanto ser humano sea posible. Y tú y yo somos las herramientas para alcanzar este mundo inconverso. No con palabras, sino con acciones, con amor real. Te repito, cuando tú tomes esta lección con tu discipulador, ahí en el cuadernillo verás estrategias, pero también esas estrategias pueden ser específicas si tú permites que el Espíritu Santo guíe tu manera de vivir delante de estas personas. Si estás atravesando por una situación compleja, quizás en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones interpersonales, pídele al Espíritu que te muestre cómo tratar a estas personas. El amor es tierno, pero también es firme, porque Dios nos ama de esa manera. Él muchas veces es tierno y muchas veces es firme con nosotros, pero necesitamos esa dirección para amar al mundo inconverso. El desafío está en tus manos. Dios esta noche te mostró que todo es parte de su plan. Entonces, ¿por qué intentar vivir bajo nuestros propios criterios? Nosotros no tenemos el plan completo, Dios sí. Confiemos en Él para que Él nos enseñe a interactuar con las personas que nos rodean, especialmente con las personas que se oponen a nosotros simplemente por ser hijos de Dios. Dios quiere hacerte vencedor, quiere darte paz, quiere hacerte una luz en medio de estas personas para que ellas conozcan a Dios. Muéstrales el camino. Permíteme finalizar con una oración. Señor, yo te ruego que tú bendigas a esta persona que está escuchando este mensaje. Bendícela con discernimiento espiritual para que sepa cómo interactuar con las personas que le rodean, especialmente con aquellas que abiertamente se oponen, con aquellas que abiertamente demuestran odio. Señor, dale sabiduría para que calle cuando debe callar, para que hable cuando debe hablar, pero sobre todo, dale sabiduría para tener una vida como tú quieres que la tenga delante de ti. Cubre su corazón, cubre su mente, que todo el ataque que recibe de quienes se han declarado enemigos tuyos, Señor, no afecte sus pensamientos y no afecte su corazón. Al contrario, sana esta vida, Señor, con la mayor manifestación de tu presencia en ella. Que pueda verte más claramente a ti, que pueda entender la perspectiva que tú tienes de su propia vida, cómo tú la ves, para que así también ella pueda ver a los demás como tú los ves, Señor, y amar a los demás como tú los amas. Gracias porque has planificado todo para nuestro bienestar y para darnos un futuro lleno de esperanza. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Continúa, Señor, hablándonos a través de tu Espíritu Santo. Gracias. Amén.